Ahora pasemos a nuestra segunda pregunta. Hemos estado hablando de ¿por qué hacemos discípulos? Hablemos de la segunda pregunta que queremos tratar de responder para usted. Es ¿cómo hacemos discípulos? Una vez más, quiero recordarle que no le voy a dar un programa, porque la manera en que usted hace las cosas en un lugar puede ser diferente en otro. Pero hay principios que podemos poner en práctica y debemos poner en práctica que nos ayudarán a producir verdaderos discípulos que siguen a Cristo. Así que hablemos de cómo hacemos discípulos. Uno de los primeros retos que tenemos que enfrentar es para nosotros, los que hacemos discípulos. En nuestra cultura occidental tendemos a tener una gran admiración por el tipo de líder súper talentoso y célebre. Es lo que se ve en la televisión cristiana. Tienen sus propios programas, grandes edificios y mucha gente. En mi experiencia, con estos líderes superdotados, a menudo no dejan lugar para que otros sean entrenados para la obra del ministerio. Son hombres y mujeres de Dios muy dotados y talentosos que son sinceros en lo que hacen. Pero el asunto aquí no está en que ellos sean el gran líder, está en el patrón bíblico, este patrón bíblico de hacer discípulos para cumplir la estrategia de Dios. Recuerde, no trabajamos para Dios, trabajamos con Dios y el trabajo que hacemos lo hacemos a su manera. El camino de Dios es hacer discípulos, así que hablemos de eso. La primera parte es tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. ¿Va a ser el gran líder, el líder de las celebridades que se pone de pie y todo el mundo lo escucha, lo sigue y lo admira? ¿O será una persona comprometida, un líder que se compromete a discipular a los demás? Les diré algo, hermanos y hermanas. Un líder del reino no tiene ningún territorio que defender o poseer. Cuando usted es el líder del reino, su mentalidad está en el reino. Piensa en el reino de Dios, no en tu reino, su reino. No tenemos nada que proteger o poseer. No necesitamos espectadores. Necesitamos hacer discípulos. En el Nuevo Testamento se usa la frase unos a otros 87 veces. Y con honestidad ilustra el simple hecho de que la iglesia está diseñada para ser un cuerpo, no un grupo de espectadores. Puede ser un espectador en un deporte o un espectador en un concierto o en alguna actuación. Pero el cuerpo de Cristo no está diseñado para ser un grupo de espectadores siguiendo a un líder célebre. Les hablé acerca de Efesios capítulo 4 del 11 al 12, Dios dando los dones de liderazgo al cuerpo para la capacitación de los santos. Verso 12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, el cuerpo en amor. Encuentro que el versículo 12 es probablemente uno de los versículos más desobedecidos en el Nuevo Testamento por los pastores de hoy día. No están entrenando a los santos para la obra del ministerio. Recuerde, nuestra responsabilidad como líderes en el cuerpo de Cristo es enseñar, entrenar, equipar y lanzar a la gente al ministerio. Seamos esa clase de líder. Número 2. Nuestro motivo para ser discípulos debe ser el amor. Juan capítulo 13:35 describe cómo Jesús dijo que el mundo entero sabrá que somos sus discípulos por nuestro amor por otros, nuestro amor por Dios. Y honestamente, nuestro motivo para ser discípulos debería ser el amor. Primero, un amor por Dios y sus propósitos para ser cumplidos en cada uno de sus seguidores en Cristo. En Juan capítulo 21 leemos acerca de cómo Pedro está teniendo un momento muy doloroso de confrontación con Jesús. Jesús ha resucitado entre los muertos solo unos días después de que Pedro lo negara 3 veces. Y 3 veces Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y creo que fue muy difícil para Pedro poder aceptar la idea de que el mismo Jesús, a quien acababa de traicionar, ahora le dijera a Pedro, ámame, ten una relación conmigo. Y cada vez que Pedro dijo, Señor, tú sabes, Señor, sí, tú sabes que te amo. Y Jesús dice, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Eso es realmente una exhortación al discipulado. Le decía a Pedro, disipula a los que me siguen. Si me amas, disipula a los que me siguen.
Y segundo, debemos tener un amor por el pueblo de Dios. Debemos amarlos lo suficiente para ayudarlos a encontrar el propósito de Dios en sus vidas. Son los dones de Dios que tiene Él mismo, la voluntad de Dios para sus vidas y ayudarlos a caminar en ella fructíferamente. Esta es una palabra muy importante, la palabra fruto y fructífera. Creo que como líderes en el cuerpo de Cristo nos confundimos sobre lo que significa. He escuchado que la gente la usa para describir el tamaño de las ofrendas que reciben. Oh, nuestra iglesia es fructífera, miren el tamaño de las ofrendas, el tamaño del edificio, cuántas personas tenemos. Pero honestamente, cuando mira las Escrituras, Juan 15, versículos 8 y 16, vemos que la voluntad del Padre es que seamos fructíferos y que nuestro fruto permanezca. Debe haber una calidad eterna en el fruto dado por el Espíritu de Dios. Y tengo que preguntarle, ¿es el tamaño de su edificio eterno? ¿El número de personas que están en su iglesia es eterno? Oh Dios, sube y baja cada semana. Esas cosas no son eternas. Entonces, ¿de qué se habla acerca del fruto en el Nuevo Testamento? Muy sencillo, el fruto, desde la perspectiva de Dios, es definido por las Escrituras a través de todo el Nuevo Testamento. El fruto se define y solo puede ser definido como las vidas transformadas de las personas. Ama a su gente lo suficiente para que sean transformados a la imagen de Jesús, para que encuentren el propósito que Dios les ha dado y caminen en él ellos mismos y ser fructíferos. Número 3. Nuestro hacer de discípulos debe ser intencional, con propósito y bien planeado, pero no necesariamente un programa. Ahora, esto puede parecer una contradicción, o algo así como, bueno, ¿qué está tratando de decir aquí? Pero los pastores con frecuencia nos apoyamos en un programa y nos perdemos la dinámica de la vida más transformadora que se necesita para ser un auténtico discípulo de Jesús. ¿Y cuál es esa dinámica transformadora de la vida? Simplemente son las relaciones. Hermanos y hermanas, he descubierto en 40 años de ministerio que todo ministerio fluye de las relaciones. Primero, la relación con Dios Padre y su Hijo a través del Espíritu Santo. Y luego las relaciones unos con otros. Muchas personas piensan que el discipulado es simplemente transmitir información o conocimiento. Venga a esta clase, siéntese aquí por 6 semanas, por 1 hora, hora y media. Le diré todas las cosas que necesita para ser un discípulo. Ese no es discipulado como está en las Escrituras. Hay que involucrarse con la gente. La relación es la clave. Piense en ella desde la perspectiva de Dios. Alabado sea Dios que Él no dio lo que tenía que darnos solamente como una información. En cambio, en Juan 3:16 el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Él vino a nosotros en la persona de su Hijo. No gritó instrucciones, no nos dio un sermón, no estableció nuevas reglas o nuevas ceremonias o rituales. Él se envió a sí mismo a nosotros personalmente para regresarnos a lo que fuimos creados a tener, como lo dice Génesis. Esa es una relación personal con Él. Todo ministerio fluye de las relaciones. Puede sonar tonto, pero si no le gusta la gente, si no los amas, si no son objeto de su preocupación y compasión, probablemente no debería estar en el ministerio. Necesitamos hacer la pregunta, y creo que es bastante obvio cuál es la respuesta. ¿Amaba Jesús a sus discípulos? Creo que sí. También debemos amar a la gente que estamos ministrando, tener una relación con ellos. Hablaremos más de eso en un momento. Número 4. El propósito principal del discipulado no es la uniformidad, no es la clonación. Más bien es la multiplicación para la cosecha. Recuerde Mateo 24:14. Predicar el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Recuerda la estrategia que les expliqué para la multiplicación de los discípulos es para salir a la cosecha y llevar el Evangelio. Creo que algunos de nosotros cuando discipulamos esperamos que nuestros discípulos sean como nosotros. Pero la verdad es que nuestros discípulos no deben de ser como nosotros.
porque no hacemos discípulos para nosotros. Hacemos discípulos para Jesús y para lo que Él quiere hacer con sus vidas. Usted puede discipular a alguien que tiene un don diferente al suyo. Bueno, eso está bien. Puede discipular a alguien con una personalidad diferente a la suya. También está bien. ¿Por qué? Porque no debemos hacer que sean como nosotros. Debemos sacar los dones de Dios que están en ellos, el llamado de Dios, lo mejor de Dios en sus vidas, y luego lanzarlos al ministerio. Permítame darles 3 palabras claves en el discipulado. 1. Atrapar. 2. Discipular. 3. Lanzar. No discipulamos para guardar. Traemos a la gente, los discipulamos, los enseñamos a escuchar a Jesús, a amar a Jesús, a seguir a Jesús, a obedecer a Jesús. Luego los lanzamos a lo que Dios tiene para sus vidas. Muchos de nosotros en el liderazgo pensamos que se trata de hacer gente como nosotros o de hacer discípulos solo para nuestro ministerio. Recuerda lo que les dije, es el reino de mi mente contra la mentalidad del reino de Dios. No debemos tener nuestro propio reino. Solo hay un reino que es eterno. Y los discípulos que hacemos son para ese reino, el reino de Dios. También quiero recordarles que el discipulado no se trata de control. No hacemos discípulos para controlar cada aspecto de sus vidas, porque nuestros discípulos, los que estamos discipulando, no nos pertenecen. Pertenecen a Jesús. Y recuerden que pueden no ser como nosotros. Está bien. Lo que queremos es que sean como Jesús. Yo quiero ser un discípulo que sea como Jesús. Lucas 6:40 dice que un discípulo no está por encima de su maestro, sino que cuando esté completamente enseñado y entrenado será igual a su maestro. Jesús está hablando de sí mismo y recuerde que hacemos discípulos para Él. Número 5. El enfoque principal de hacer discípulos no es enseñar en un salón de clases, ya se los he mencionado. Más bien es un proceso de la vida, de llevarlos a ser seguidores de Jesús obedeciéndolo en todas las cosas. Lo que se requiere es que usted camine y se relacione con ellos. No en un salón de clases, porque cuando usted tiene un programa en un salón de clases, todo se trata de información y honestamente estamos tratando a todos por igual en ese salón. El discipulado es acerca de relaciones. Aquí hay algunas preguntas reveladoras que debemos hacer. ¿Cuánto ama y se preocupa por su gente? ¿Realmente los ama y protege? ¿O solo le interesa su trabajo? Recuerdo que una vez hablé con alguien y me decían cuánto les gustaba el ministerio y les gustaban todos los programas y todas estas cosas. Y concluyeron diciendo, pero no nos gusta la gente realmente. Entonces, ¿qué hacen el ministerio? El ministerio es acerca de 2 cosas, amar y obedecer a Dios y amar a la gente. De eso se trata el ministerio. Aquí hay un reto para usted. Si se sentara para escribir el nombre de los 3 sermones más formadores de vida que ha escuchado, ¿podría hacer eso? La mayoría de la gente ni siquiera podría escribir el nombre de un sermón. Pero si le dijera ahora, quiero que nombre a 3 de las relaciones más formadoras de vida que jamás haya tenido, he visto que la mayoría de la gente es capaz de hacerlo rápidamente, sin usar a Jesús, eso es trampa. Pero el nombre de otras 3 personas son capaces de hacerlo rápidamente. Mire, el discipulado no es acerca de información, es acerca de la impartición, que conduce a la transformación. Requiere de una relación con la gente que está discipulando. Y amar a alguien al lado y decirle, ven conmigo. Hagamos esto juntos, vamos a ministrar, vamos a orar juntos, vamos a reír, vamos a desayunar juntos y oremos juntos, hagamos este ministerio juntos. Eso es lo que da forma a las vidas de la gente. Se requiere de una relación. Número 6, y esta es una pregunta para usted. ¿Todavía es un discípulo en proceso?
Hay algo que he descubierto y es muy preocupante entre los líderes que han estado en el ministerio por mucho tiempo. Dejaron de ser enseñables. Han desarrollado habilidades y destrezas, un cierto nivel de conocimiento y entendimiento y habilidades, y es como, bueno, lo he logrado. Y ahora solo navegaré hasta que Jesús regrese o yo vaya al cielo. El discipulado es un proceso que dura toda la vida. Podemos leer acerca de eso en Filipenses 3, versículos 12 al 14. Si tienen sus Biblias, vamos a ver esto. Pablo, el más grande y conocido apóstol de su tiempo y hasta hoy, escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. En Filipenses 3 esto es lo que dice de sí mismo. Versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo pasó toda su vida siendo un discípulo. ¿Es usted todavía un discípulo en proceso? Líderes, aquí hay una verdad acerca del liderazgo y el ministerio especialmente. Usted solo puede guiar a la gente a donde usted mismo va. Si ha dejado de ser un aprendiz, si realmente ha disminuido, simplemente ha declinado su crecimiento, no puede guiar a la gente a aprender y a crecer y a seguir cuando no está haciendo lo mismo. Solo puede llevar a la gente a donde usted mismo va. ¿Sigue siendo un discípulo en proceso? Espero que sí. Número 7. El modelado es el principal maestro en el proceso de discipulado. Por eso es tan importante que continuemos como líderes para ser discipulados, porque el modelaje es el maestro principal en el proceso de discipular. Haga lo que yo digo, no lo que hago. Eso no funciona bien en casa, no funciona en el trabajo, no funciona bien en las relaciones, ni siquiera funcionó bien en los días de Jesús cuando Jesús confrontó a los fariseos en Mateo 23, versículos 1 al 5 y dice el 15. Le dice a la gente, le dice, miren, aquí están estos fariseos. Puedes observar lo que te dicen que observes, pero no hagas lo que ellos hacen porque dicen y no lo hacen. Si no funcionó bien en los días de Jesús, no funcionará bien en casa con nuestras esposas o hijos, nuestros cónyuges o en el trabajo o en cualquier otra relación. ¿Por qué pensamos que funcionará bien en la iglesia? Hay 12 pasajes en las Escrituras en el Nuevo Testamento que enseñan el principio del modelaje. Hebreos 13:7, le voy a leer este pasaje. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y cuando busca las otras escrituras que están listadas con respecto al modelaje, pienso que cuando Dios dice alguna vez, es suficiente. Dios lo dijo, yo lo creo. Tengo que actuar así. Pero en el Nuevo Testamento, Dios se repite a sí mismo por el Espíritu 12 veces tratando de recordarnos que el modelaje es un maestro principal en el proceso de discipulado. Debemos darnos a sí mismos para hacer lo que queramos que los demás sean. Cuando ellos ven cómo nos esforzamos por seguir a Jesús, eso les inspirará. ¿Tenemos que ser perfectos como líderes? Ninguno de nosotros va a ser perfecto como líder de este lado del cielo, pero cuando la gente ve el deseo de su corazón, su intención, su voluntad de decir, estoy tratando con todo lo que tengo, cuando fallo, lo siento, me disculpo, perdóneme. Eso inspira a los que nos siguen. Cuando ven nuestra integridad. Cuando perdemos la integridad, perdemos ese sentido de liderar modelando. Nos cuesta la confianza de los que nos siguen. Y en última instancia, dejan de seguirnos cuando ven que se rompe el proceso de modelado en nuestras vidas. Líderes,
¿Puedo animarlo? Yo nunca he sido perfecto. No soy perfecto ahora. No seré perfecto hasta que vea a Jesús cara a cara. Pero estoy tratando con todo lo que tengo de ser el hombre que Dios quiere que sea. Y seré un mejor hombre hoy de lo que fui ayer. Y oro con todo mi corazón, ser un mejor hombre, un mejor líder, un mejor seguidor de Cristo mañana de lo que soy hoy. Debemos ser modelos para aquellos a quienes estamos discipulando, no modelos de perfección, pero modelos de un intenso deseo de seguir a Jesús con todo lo que tenemos.